Buenas tardes, profesor, espectadores. Bienvenidos a la presentación acerca del análisis crítico del término de deporte de José María Cajigal, artículo escrito por Mujica Johnson, en el cual pues analiza críticamente, valga la redundancia, la definición de deporte de José María Cajigal. Primero que todo, pues debemos entender que pues se trata de eso, de analizar, de ver en qué contexto se desarrolló o vivió Cajigal, por qué dice lo que dice, eh, y a partir de ahí entender un poco más el concepto de deporte, llevarlo a la actualidad, por qué es, cómo ha evolucionado, qué tanto nos sirve realmente la definición de Cajigal y demás. Entonces, como venía diciendo, pues hay que situarnos en el contexto pues que tenía Cajigal, qué corriente filosófica había para ese entonces. Entonces, valga la redundancia, pues vemos que había mucho pensamiento racionalista, con Descartes a la cabeza, el cual separó mente y cuerpo, que causando que pues todo lo corporal, incluido el deporte, fuera visto como algo inferior o poco filosófico. Mientras que por otro lado, el empirismo le dio un sentido diferente, le dio más valor a la experiencia sensorial, y pues como resultado el cuerpo digamos que fue visto como una máquina, el deporte fue sacado de la filosofía y a partir de allí es que Cajigal propone una mirada distinta donde el cuerpo se dignifica, toma mayor pues eso, dignidad y forma al ser humano como parte esencial, que pues funciona el cuerpo de esa manera incluso hoy en día. Es digamos que un pilar para la integralidad, lo cual dignifica pues eso al cuerpo dentro de, valga la redundancia, esa misma integralidad. Entonces, pues es cuando sale a la pregunta, ¿qué es el deporte? Allí Cajigal se ubica dentro del idealismo cristiano, teniendo en cuenta pues lo que ya dijimos, el contexto, cosa diferente al dualismo. Entonces rescata a la unidad del ser humano y le pues dándole ese valor a lo físico, dice que es una expresión de lo espiritual, relacionado obviamente con el deporte, el movimiento y demás. Entonces por eso se afirma que el deporte es una actividad de hombre completo, como veníamos diciendo, de integralidad, se vuelve a relacionar de esa manera, dignificando entonces no solo el cuerpo, sino también al deporte en sí, viéndolo como técnica, como competencia, cultura, ética, formación del ser humano, del niño, del hombre en general. Bueno, entonces, con todo lo que ya hemos dicho, es donde aquí se diferencia de lo tradicional, donde pues así como es competitivo, pues no es necesariamente competitivo para hacer deporte o no debe estar necesariamente institucionalizado para llamarse deporte. Es donde viene la aclaración, digamos, o la confusión también entre qué es deporte y qué no lo es, qué es actividad física, qué es movimiento. Por ejemplo, subir las escaleras, jugar en la calle, caminar al trabajo, todo eso puede ser deporte y él mismo nos da una división, digamos, entre deporte praxis y deporte espectáculo, el cual uno es libre, educativo, formativo, mientras que el otro pues es más competitivo, mediático, mercantil, eso,
uno puede entretener y el otro puede formar, digamos. Pasando así a una analogía que él hace con la música, comparándolos claramente, que así como hay música para todos, hay deporte para todos, depende de los gustos, de las experiencias vividas, del nivel de esas experiencias, así como la música pues no debe ser exclusivo, así en algún momento puede hacerlo, no debe serlo. Em, y nos da, digamos, un concepto del hombre deportivo, el cual no es ese campeón olímpico, ese medallista, ese que alcanza grandes logros, sino el que tiene el deporte como parte de su vida, que lo practica a diario, no a diario, frecuente, no frecuentemente, pero que es algo importante para él y que lo lleva consigo, que lo, que lo vive, digámoslo de alguna manera. Yendo así a, digamos, el mayor problema de este concepto, de esta definición, que es qué tan amplio puede ser eso y qué tanto abarca para quitar o no quitar significado al concepto, a la palabra deporte. Es donde pues pasamos al desafío de definirlo. ¿Realmente se puede definir el deporte? Pues para Cajigal no, él no cree que haya una definición universal, sino que es más bien algo complejo, que es cambiante, simbólico para cada quien, problemático a veces, claro, porque entonces si todo es deporte, nada lo es. Es, digamos, valga la redundancia, el desafío de definir el deporte y por eso lo pongo como un apartado especial, porque aparte pues realmente mucha gente puede tener su definición de deporte dependiendo de su contexto, de su cultura, de su época, no va a ser lo mismo el deporte cuando se creó que ahorita como es de industrializado, por llamarlo de alguna manera. Y asimismo, pues es donde está la discusión que veníamos hablando. Se confunde con otros términos cuando esa delgada línea deja de ser actividad física, actividad recreativa y pasa a ser deporte. Cuando un juego con reglas deja de ser juego para ser deporte. Si los deportes son juegos, si los juegos son deporte, ¿por qué? Entonces, es todo un caso y a partir de allí también el cuestionamiento del autor, Mujica Johnson. Por eso, él mismo critica este pensamiento. Después de ya analizarlo, empieza a criticar pues lo que veníamos diciendo, que es muy amplio, poco específico, puede llegar a trivializar, a ser ambiguo, puede, no sé, desviarlo de su objetivo, digamos. Y es donde vemos también, como ya veníamos hablando, definiciones particulares de ciertos grupos, de ciertas personas, que si debe ser reglado, que si debe haber competencia sí o sí, que si debe estar institucionalizado. Y de nuevo, ¿dónde está la línea muy delgada claramente que diferencia los términos? Entonces, a partir de allí es que Cajigal sugiere que más bien qué entiende uno, qué entendemos nosotros, qué entienden ustedes como espectadores realmente por deporte. Entonces es donde vienen varias reflexiones, se cuestiona qué tan vigente es la definición de Cajigal, qué tan útil es para estas épocas. En este caso pues puede servir como un concepto base para dar nosotros nuestra propia definición. Es mucho más reciente claramente pues este análisis que hace Mujica Johnson. Es mucho más contemporáneo, digamos.
Y pues básicamente es eso, como una invitación a cuestionar, a ver si debe haber rendimiento también, qué nivel de rendimiento es deporte y qué no. Porque igual, pues el deporte sí o sí es un fenómeno social, una experiencia humana, es algo cultural, es algo filosófico, se puede definir dependiendo del enfoque, es una herramienta de cambio social, es una herramienta de entretenimiento, es muchas cosas, entonces es allí el reto de definirlo, por eso el autor quiso estudiarlo, quiso traerlo a colación y eso, preguntar qué tan útil es realmente su definición. Entonces, pues sí, básicamente nos sirve de base para venir ahora a redefinir el deporte. En este caso, pues nosotros como licenciados o futuros licenciados en deporte, debemos tener todos estos conceptos, no solo el de Cajigal, mirar más autores, eh, a partir de ellos y de su análisis, como en este caso nos ayudó el señor Mujica Johnson para redefinir el deporte, para tener conceptos claros, para ser coherentes con lo que decimos, con lo que predicamos, estar preparados porque igual ya estamos en séptimo semestre, ya no queda mucho, para las prácticas en las que estamos, las prácticas que vienen, el viaje a FOMEC, el viaje del énfasis, porque no son cosas que se van a tomar a la ligera, son muy importantes, fundamentales y como hablábamos al principio, nos van a ayudar a ser licenciados integrales, claros, con un objetivo, con una metodología, una didáctica, buenos pedagogos. Entonces, pues aún no, digamos, es pertinente definirlo, pero sí, pues digamos que este análisis del señor Mujica nos da muchas herramientas para encaminarnos y poder decir, oiga, para mí esto es el deporte y no es esto, se diferencia de esto, por esto y por esto. Entonces sería eso, muchas gracias profesor, muchas gracias espectadores por su atención, esperamos seguir trabajando en un futuro, graduarnos pronto. Y ojalá hacer más trabajos así que nos ayuden a reflexionar, a repensarnos lo que hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, en qué momento pasa a ser otra cosa. Y nada, hasta la próxima.